iniciar la grabación. Y bien, inicie la grabación. Les aviso. Señores estudiantes, compañeros docentes que nos siguen por Meet, por Facebook. Hoy día en el ciclo Cuarta Ola tenemos el agrado de tener la visita del arquitecto y fotógrafo Leonardo Finotti. Para el taller D es una particular situación, ya que la obra de Leonardo Finotti ha sido para nosotros siempre una herramienta de trabajo en el taller, especialmente en lo que hemos mencionado necesario, la educación de la mirada en la formación de los estudiantes de arquitectura. Para la presentación, doy la palabra al arquitecto Salazar. Muchas gracias. De nuevo, agradecer a Leonardo por su presencia en el taller. Y bueno, hacerles una pequeña presentación, porque podríamos estar hablando toda la mañana del trabajo de Leonardo Finotti. Pero en generales diríamos que Leonardo Finotti nace en Uberlândia, esto es en Minas Gerais, en Brasil, en el 77. Y en el 2001, en su ciudad natal, se licencia en arquitectura en la UFU. Arquitectura comienza a interesarse por la fotografía bajo la tutela de Thomas Harrell en el 97 y como estudiante visitante de Bellas Artes en el 2000. Presenta una tesis denominada Cromofotografópolis, que fue su primera obra relevante. Comenta en la página web también, esto lo pueden ver, y desde entonces empieza a tener exposiciones tanto en Brasil como en otros países, más que todo en Europa. Y bueno, y lo demás creo que ya lo saben, los alumnos hemos ido viendo la página web no solo en estos días, sino desde hace ya 4 años que el taller se conforma como vertical y hemos ido revisando su trabajo, ¿no? Porque también yo como estudiante tuve mi primer contacto con la obra de Leonardo Finotti porque investigaba la obra de Paulo Méndez da Rocha, ¿no? Y dicho sea de paso, a mi juicio sería, creo que uno de los fotógrafos que tiene el mejor acervo de este arquitecto, ¿no? Quiero dejarlos en la compañía de Leonardo Finotti. Espero que aprovechen todos esta conferencia. Adelante, Leonardo, muchas gracias. Hola a todos. Mucho la presentación que ustedes hicieron cuando me invitaron. Decían que la clase ahí era como un abordaje al pensamiento visual, ¿no? No me acuerdo el nombre exacto que tú dices, pero educación visual, ¿no? Sí, Sí. Para mí este tema es fundamental porque la visualidad es mucho más importante que la fotografía, porque para mí la fotografía siempre fue un instrumento de parar, percibir las cosas, ¿no? O sea, sobre todo cada vez más, todas las cosas son muy rápidas, muy disruptivas, ¿no? Que tú, para te sacar la atención, ¿no? Entonces, mirada, aprender a mirar es lo más, yo pienso que entonces
quería presentar en realidad es un material en proceso que estoy haciendo. Que estoy mirando para atrás, que el próximo año, 25 años de fotografía, estoy preparando quizá algunas exposiciones de esta trayectoria, ¿no? De 25 años. Entonces, lo que voy a mostrar acá hoy es una estructura de cómo transformar estos 25 años en 25 series. Pero hay que no están hechas, pero que en los próximos años estoy trabajando justamente en esto. Entonces, cada vez que yo presento esto. Entonces, voy a compartir esto y ahí puedo hablar un poco para que nosotros salgamos de este obvio, ¿no? Que es justamente un encargo de fotografía, que es ir a un edificio y fotografiar y todo esto, que yo pienso que es lo menos interesante, ¿no? Que, bueno, esto empieza, yo veo que los nombres es una parte fundamental porque curiosamente la serie 2 es en Bolivia, ¿no? La primera, como tú decías, Cromo Fotógrafo Polis. Sí. Como ese fue mi primer trabajo, que es una relación entre el color y la luz en la ciudad, ¿no? Grabar la luz y el color en la ciudad. Y después, estas primeras 5 series era dentro de cuando yo todavía estudiaba, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a explorar Latinoamérica y a hacer viajes, sobre todo en paralelo el curso de fotografía, ¿no? Entonces, yo conocí el Uyuni cuando casi nadie lo conocía, entonces, y un poquito antes de la pandemia, entonces para mí también, estas series que de 99 hasta como después de 20 años volví ahí con mi familia y fue muy interesante volver. Bueno, después, entonces voy a empezar de atrás. Esta primera parte es que todavía no tengo, entonces esta serie, o sea, el año que viene se va a acabar en São Paulo porque estoy haciendo ahora 2 libros de São Paulo y también quizá un libro de artista. Entonces quiero acabar con esta serie, ¿no? Y también la serie que de este año hay que ver con la pandemia también. Bueno, este edificio es una serie que hicimos, un trabajo colaborativo con un artista suizo, Mayo Bucher, que tenemos una exposición en la fachada de ese edificio. Entonces esa obra es desde una foto. Nosotros tenemos oficina ahí. Es un espacio también cultural que no hacemos más, pero durante 5 años hicimos una expo por año ahí. Y esta fue una de las expos, la más ambiciosa de esta, porque sobre todo, aparte de la sala, hicimos una exposición en la fachada del edificio. Entonces,
Entonces, la intervención del artista era sobre todo un material que pusimos en la fachada en 37 pisos y armamos para ir en la foto. Entonces, esta sobre todo me gusta mucho porque al final cubre toda la foto. Bueno, por el coronavirus, pero en la verdad, esta foto es de más de un año. Este es el cementerio más grande de América Latina, que se llama Vila Formosa. En el 2 de abril, yo he visto en el periódico de Estados Unidos, The Washington Post, una foto de este cementerio que es de las cuevas ahí donde los muertos. Entonces, desde ahí, yo empecé a ir a cada 15 días e iba fotografiando, o sea, todas estas tierras ahí, déjame ver, son como cuevas. Entonces, este es un montaje en Photoshop que hice. Yo empecé, era más o menos aquí. Esta fue la primera foto, pero iba construyendo, juntando, a cada vez que iba tenía como una cuadra distinta. Entonces, iba sobreponiendo ahí, porque este era una cosa que los abrían y los cerraban con los muertos. Entonces es un trabajo que yo no estaba fotografiando, entonces yo sentí la necesidad de hacer algo con esa tragedia que fue la pandemia, ¿no? Entonces, al final es una foto, pero que son muchas fotos juntas, ¿no? Porque a cada vez que iba ahí tenía cosas nuevas y mantener las cuevas abiertas porque no hay cómo olvidar, ¿no? Antes de eso, en el 2019 hicimos también una expo interesante que también que relacionar en Salvador de Bahía. Mira esta mancha verde en la ciudad, asociar los espacios verdes de la ciudad de Salvador Bahía con los terreros de Candomblé. O sea, como el Candomblé es una religión que está muy conectada con la naturaleza, entonces la idea era mirar el tema de la religión desde el punto de vista de los espacios públicos de verdes en la ciudad, ¿no? Es como también estas series que yo he mostrado del cementerio, era como conectar este momento político horrible con la muerte, ¿no? Como hacer malas políticas públicas, sobre todo, se acaba en la muerte, ¿no? Entonces era muy interesante porque es mirar el tema de la religión desde el punto de vista más urbano, ¿no? O sea, se puede ver esa no una plaza, sino un terreno de candomblé, una iglesia afro, el terreno Vozundo. Bueno, esta fue una serie de Catalina Bobarde que hicimos muchas exposiciones ahí en Cataluña sobre Lina Bobarde. Nosotros hicimos una impresión en la madera ahí de algunos de los proyectos de Lina en Bahía. Este también es el mismo lugar. Era un antiguo restaurante que se llamaba Casa do Benin. Coatí. Y antes yo empecé a ir en Paraguay, creo que en 2000, no sé si 8, 7, no lo sé cuándo. Pero yo fui ahí un par de veces
yo también quiero dedicar una serie porque yo pienso que Paraguay es el lugar en Latinoamérica que están haciendo la arquitectura más experimental. El nombre de esta serie se llama Paraguay Experimental porque en los 50 el arquitecto brasileño hizo ese proyecto ahí en Asunción de una escuela que se llamaba Escuela Experimental Brasil-Paraguay. Y yo pienso que este marco de la arquitectura moderna que no tenía en Paraguay fue donde fue el fuente ahí de inspiración para la arquitectura paraguay. Pero yo pienso que ellos consiguieron salir de esta sombra ahí del modernismo que tenemos nosotros, ¿no? Porque como la calidad de arquitectura moderna brasileña es tan buena que los arquitectos contemporáneos tienen bastante dificultad de ir más allá, ¿no? Por eso la tumba del papá de Solano se ve ese reflejo, es un proyecto muy interesante. Que cuando tú piensas la arquitectura de Paraguay, sobre todo con el ladrillo, tú no... Hay que pensar más en el tema de la experimentación que solamente la materialidad del ladrillo, ¿no? Este también otro proyecto de Solano, que yo considero Solano y Javier Corvalán como los dos maestros ahí. Entonces, esta es una casa de Corvalán para su suegro ahí, que es una casa. Y yo veo que para mí tiene un cariño muy especial por Paraguay porque una cosa es hacer arquitectura con mucho dinero y otra cosa es hacer con poca plata y hacer cosas muy experimentales, muy interesantes, no solamente del punto de vista espacial, como de los materiales. Mira en esta foto, hay como para asegurar el techo, ahí se usan piedras volando ahí para trabajar el peso ahí. Yo veo Javier Corvalán como también, así como Solano, son unos craques, ¿no? Pero esa caja se llama caja oscura porque era una caja que hay un movimiento, pero cuando está ahí, sí hay como el pensamiento fotográfico de la caja oscura, ¿no? Que si hay un pequeño abertura ahí que se proyecta la imagen del paisaje dentro de la casa, pero bien se puede abrir completamente ahí. Y ahí se ve mi hija cuando era pequeña, que fue en este viaje con nosotros. Pero igual yo veo que un poco abajo que José Cubilia, que también José todo un gran arquitecto ahí con esta casa que construyó también para creo que fue su papá. Y también el estudio Elgue, que este es su propio estudio también, un trabajo bastante interesante. A través de este ladrillo se entra una luz ahí muy bonita. Bueno, este fue las series de los últimos 5 años y ahí empezamos a mirar un poco antes. Esta fue una exposición que hicimos en la primera casa moderna acá en São Paulo, que se llama Casa Modernista. Michelle, mi esposa es arquitecta, con ella que siempre trabajo para dibujar mis exposiciones. Entonces la idea de nuestro trabajo conjunto es pensar las exposiciones más como instalaciones, o sea, salir del plano bidimensional de la foto. Y en esta casa yo pienso que fue la exposición donde llevamos esto más allá.
Primero, partiendo de las limitaciones que tenía la casa por ser una casa protegida, no se podría poner las fotos en la pared. Entonces, a partir de no lo sé cómo se llama en español, pero estas cosas de obra ahí, hicimos una adaptación para que las fotos estuvieran ahí flotando, ¿no? Y a partir de ahí se crea relaciones desde, como la foto en la derecha está contra la luz, o sea, entonces también la foto era una foto de silueta, ¿no? Y se ve esta otra foto a la izquierda que hay relaciones desde la escalera como materialidad y también se cambia. Entonces la idea era visitar la casa y ver todos los espacios y crear relaciones visuales, ¿no? Como esta foto yo he sacado mirando desde abajo para arriba. Lo pusimos en el techo y también una foto de un jardín de Boulevard que está en una terraza. Estaba en la caja de transporte de la exposición, o sea, era una mirada de cima para abajo, entonces también hace este contrapunto ahí. Bueno, estas son parte de una serie que se llama Brutiful. ¿Por qué? Porque toda la gente imagina el brutalismo como una cosa muy fea. Entonces, un juego con la palabra beautiful con brutalismo, ¿no? Esa fue una foto que hice el año pasado en Suiza de un proyecto bastante interesante de Gaufetti en Bellinzona, el Castel Grande, ¿no? Que es como una mimetización en el paisaje, o sea, en esta roca ahí con el hormigón, ¿no? Y esta también es una foto de Chandigarh, es un proyecto de Le Corbusier que poca gente lo conoce, pero se llama Torre de Sombra, que es un proyecto muy interesante porque en realidad no es un edificio, pero es solamente un juego arquitectónico con la luz, ¿no? También de la serie Brutiful. Esta fue también una exposición que hizo un juego entre la foto del dron y un edificio brutalista en mi ciudad donde nací, que se llama Uberlândia. Hay una otra serie que hice anterior que se llama Río Enquadrado, que la idea fue una exposición a un museo acá en São Paulo e hicimos 80 fotos, 80 por 80. Y la idea era como la primera vez que trabajé las fotos encuadradas, era como revisitar mi archivo de Río de Janeiro, refotografiar mi propia fotografía, ¿no? Pero no rectangular en color como el original, pero sí encuadrado, ¿no? Entonces hay relaciones entre las fotos que son muy sutiles, como tú percibes que la línea del horizonte se pasa de una foto para la otra. O sea, hay cosas muy sutiles. Y casualmente esta es la misma montaña vista de otro lado, ¿no? O sea, el horizonte de dos hermanos, como se llama esta montaña, pasa por el otro lado, pero el otro lado dos hermanos, pero de otro lado. Como si tú ves la rocinha ahí en la foto de la derecha, se ve a la izquierda ahí, al otro lado. Entonces se va girando el río, pero la línea del horizonte se va de una foto a otra. Bueno.
En esa se percibe mejor la línea del horizonte pasando de una foto a otra, de las montañas ahí arriba. Y en las fotos todas juntas, ¿no? Bueno. Esta es una exposición, para mí, una de las favoritas, porque ya hicimos en más de 10 lugares, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Latinitudes, que es un poco de otro neologismo de la palabra latino con latitud, ¿no? Entonces, es como crear un paisaje urbano desde el punto de vista del moderno en Latinoamérica por las ciudades, ¿no? Y la idea de las fotos es, el tamaño es para ajustar la escala de los edificios y crear un panorama de Latinoamérica, ¿no? De Buenos Aires. Entonces, en esta serie, ahora que fue el año pasado, este año estaba en Guadalajara y se va ahora para Ciudad de México, ¿no? Entonces, Chile, São Paulo, sí. Lima, Bogotá, Costa Rica. Hice este año, en febrero. Yo estuve ahí fotografiando una casa y aproveché, quedé un par de días más para hacer la parte de San José, Costa Rica. Entonces esta parte ya todavía no fue expuesta en ningún lugar. Quizá este año entre en alguna de ellas. Ups. Disculpa. Pasa. Okay. Venezuela, Caracas, Ciudad de México, La Habana, o sea, bueno. En esta otra serie que se llama Pelada, es que yo fui invitado para hacer una exposición en paralelo con el Mundial acá y hacer un libro con Lars Miller que se llamaba Fútbol Urban Euforia en Brasil. Este fue un poco de la génesis de estos dos proyectos que yo he mostrado antes, que eran del Green Clouds, que es de los terreros de Candomblé en Salvador, y de Necrostics, que de la necropolítica acá en São Paulo, ¿no? Pero esa fue la primera foto que hice en 2007, que yo a veces cuando fotografiaba algún proyecto más urbano, yo entraba en un helicóptero y empecé a mirar estas canchas en la ciudad de São Paulo, ¿no? Entonces las canchas, ¿cierto? Era un poco como las canchas era el único espacio
público en la periferia de São Paulo. Y pelada es un nombre, significa como desnudo, pero pelada porque es un juego bastante informal que la gente se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? O sea, esta foto de izquierda es muy interesante porque ahí se ve cómo la gente se cruza y usa el campo también como camino, ¿no? Y esta de la derecha, hay muchas de las canchas que están abajo de las líneas de alta tensión. O sea, parece como un violón en esta foto. Bueno, esta es una serie que todavía no he terminado, no es terminado, pero todavía no hice la exposición que quiero hacer, que son de las casas de Méndez, que para mí es la parte más interesante de su obra. Entonces, yo pienso que tiene una arquitectura bastante radical de casas. Y es una serie que se llama Habitar, porque habitar Méndez da Rocha es como pensar la casa como que es la cosa más esencial de la arquitectura, yo pienso que es. Entonces, hay muchos ejemplares ahí que son muy radicales, entonces yo pienso que sería muy interesante hacer una exposición así de las casas. Entonces, como estamos hablando de pensar visualmente, mira como la pileta triangular en una parte de concreto triangular ahí, o sea, como una casa en una playa, o sea, como la relación con el agua ahí cambia totalmente, o sea, se ve el agua en el horizonte ahí con el reflejo, todo esto, y ahí es la pileta triangular también, o sea, igual estas dos fotos, una casa que es en Lisboa y otra casa en São Paulo, o sea, como el paisaje ahí de la ciudad, en la ventana se pasa de una foto para otra. Bueno, esa es una serie sobre la obra de Burle Marx que se llama Transpaisaje. Y la idea en esta serie fue se cortó. Empecé a fotografiar con un dron la proporción de la foto del dron era distinta de la cámara, es 2:3. El del dron era como el celular 3:4, ¿no? Entonces, yo fui invitado para participar en la... Ups. Disculpa, no sé qué pasa, que está volviendo. Pero cuando yo empecé a fotografiar con dron, o sea, tenía... Ok.
esa diferencia de proporción entre las fotos. Yo fuimos invitados para participar de la Bienal en Shenzhen, en China. Entonces, en este mismo momento estaba haciendo otro libro con Lars Müller sobre bullet marks, que era muy bonito también. Entonces la idea del libro era que doble del libro sería la proporción 2:3 y la página entera era, o sea, en la proporción de la foto de la cámara modular como el A3, A4, el A5, o sea, la proporción 2:3, cuando se divide la proporción 2:3 en la mitad, ahí sí entra el 3:4. Entonces, como en ese momento él estaba haciendo muchas fotos de bullet marks con drone, encontramos esta métrica para el euro que en el libro funcionaba de forma distinta, ¿no? Porque era como la página doble, la página entera y la mitad de la página. Y para la exposición hicimos un poco más complicada, que fue en 2 niveles, ¿no? De abajo, de arriba, ¿no? O sea, tenía 3 tamaños de fotos. Las de topo entraban y ahí empezaba a hacer esta composición, por eso transpaisaje, porque el paisaje vista de topo o de cualquier manera iba pasando de un lado para otro, diferentes escalas, y haciendo una composición del paisaje de bullet marks en varios lugares, ¿no? Hay un problema con mi computador que está bastante lento, ¿no? Bueno, entonces esa era la idea. Sí. Entonces siempre creando un paisaje, ahí se ve cómo es muy bonito este cambio de perspectiva, mira, por ejemplo, esta foto yo hice en 2 momentos muy distintos. Las 2 fotos arriba de la derecha son aéreas, pero la del centro es una que hice en el helicóptero hace mucho tiempo y después volví ahí con el dron e hizo de topo. Mira cómo el color del jardín, que está en un momento distinto, cambia, está completamente distinto. Está cambiado. Entonces la idea era un poco como tanto de ángulo como de paisaje, para pensar la obra de este increíble paisajista, ¿no? Que es Bullet Marks. Bueno, la otra serie, que se llama Diálogos Tropicais,
fue una exposición que es como un panorama de arquitectura contemporánea brasileña que hice en África, en 2 países esa exposición. Y teníamos muy poco presupuesto para la expo. Y la idea de esta expo era muy simple, es que como el rectángulo, esta proporción de la cámara 2:3, y si entrara tanto la foto vertical como la horizontal en un cuadrado, ahí creamos este sello que era el autor, la fecha de nacimiento del autor. En el centro del timbre tenía donde estaba la obra, el estado, la provincia, y la otra fecha de abajo era la inauguración del proyecto. Todos estos proyectos eran hechos, la exposición fue en 2010, entonces eran hechos en el primera década del siglo de los 2000, ¿no? Entonces la idea era muy simple, pensar un par de proyectos, pensar de una manera muy... ¿Acabó? Bueno, esta serie de Amazonia era un poco también por el uso de dron. Y yo estuve ahí hace la última vez, unos 3, 4 años atrás. Entonces pensar esta de la dimensión territorial y también el tema del agua, cómo se cambia mucho la forma de las ciudades que están cerca del agua y de la selva, ¿no? Bueno, dentro de la serie Lama, que se llama Lama porque Lama acá en Brasil también es una cosa sucia del barro, ¿no? Pero igual en inglés es la abreviación de Latin American Modern Architecture, ¿no? Unos recorridos que son proyectos que están modernos por toda Latinoamérica y también un poco cuestionar el estado de estos edificios, ¿no? Algunos están bien, otros no. Yo tampoco lo sé el autor, pero mira que es un edificio moderno, interesante, que hay unos detalles de algún artista, ¿no? Está en Cartagena. Mira la estructura muy delgada, muy interesante. Por ejemplo, este edificio en Cartagena, Colombia, estaba en una exposición de MoMA de los 54, Latin America since 44. Perú, Olinda en Brasil, Santos, o sea, todos lugares que están un poco afuera. O sea, la modernidad fue como una cosa bastante fuerte en Latinoamérica. En Argentina, en Salta, en Chile, esto en Venezuela, en Uruguay. Estas 2 fotos son parte de la colección del MoMA. Bueno, esta también, pero la idea era, hay una serie también de Brasilia y Brasilia yo veo que es uno de los pocos lugares que hay una dimensión ahí del cielo, ahí si permite estar
un poco más alejado y para que la arquitectura quede en su lugar, ¿no? Porque sobre todo el ego de los arquitectos que piensan que la arquitectura es mucho más grande ahí y ahí se puede poner la arquitectura en su lugar, ¿no? Bueno, después tengo una serie que 2017, yo cambié de galería acá en São Paulo y yo fui invitado para hacer una exposición. Entonces, como muchos museos empezaron a coleccionar mi trabajo, yo hice la pregunta al revés, ¿no? ¿Cómo mirar mi archivo y ver los museos que yo había fotografiado? Entonces, la serie se llama Colección de Museos. Entonces, había, desde el punto de vista, tener estas fotos en grande formato, que eran grandes así. Esta es muy bonita porque se ve las esquinas ahí. Bueno, y también tenía un formato así más chico, de 30 por 40, es donde unos marcos ahí negros bastante clásicos, así como si fuera ya una colección, ¿no? Para que tú empieces a hacer relaciones entre distintos proyectos en todo el mundo, ¿no? Como el Museo de Antropología en México, con uno en Tokio y Japón, como un museo en Portugal, en el medio del Alentejo, un museo en Curitiba. Empezar a jugar ahí con museos, ¿no? O sea, el Pompidou. Y otro en China, ¿no? Como el Maxi y el Guggenheim, que son de distintos momentos. Y hicimos hay un lugar acá en Inhotim. Amor, atende aqui, fala que eu ligo daqui a pouco, importante. Hicimos una serie de un museo parque acá. Que se llama Inhotim, que es en Minas Gerais. Entonces la idea era construir un paisaje como todos estos pavillones ahí que están en el museo. O sea, dentro de esta serie de nosotros tuvimos tres estrategias. Una del grandes formatos, que eran las fotos grandes, que se veía el museo, una foto más de impacto. Otras, esas menores que yo he mostrado, y esta, que era una foto instalación que mostraba un solo museo, con un museo como parque, que tenía varios pabellones, y ahí construyeron un paisaje sobre el museo paisaje. Bueno. Bueno, es esto. Podemos abrir para las preguntas y si después quieren puedo mostrar algo un poquito más
una cosa, Claro que sí. pero Seguro que hay bueno. muchas preguntas. Los alumnos pueden hacer preguntas directamente al chat del Meet o al Facebook también, algunas preguntas. De momento, ¿qué te puedo decir? Es un agasajo visual total. A mí me encanta haberme formado en esa línea visual. Así nos formaba el Helio Piñón en Barcelona, ¿no? Haciendo Ah, tú hincapié. también eres discípulo de Piñón. Ah, es por eso. Es por eso. Y ahí me empezó a entrar ese gusto, ¿no? Pues nos mostraba mucho Catalarroca, él había trabajado con él, entonces nos daba consejos que le decía el Catalarroca y nos enseñaba a mirar mucho, ¿no? Entonces es muy lindo reconocer estos valores que el fotógrafo le pone, ¿no? Y a veces el fotógrafo tiene mucho más, entiende mucho mejor el tema espacial, y sabe lo que pone el arquitecto ahí que los demás no reconocen, ¿no? Sí. Por eso nos interesaba tanto tu trabajo y realmente seguramente vamos a ver mucho este video porque lo grabamos y los alumnos lo visitan y lo consultan y va a mejorar mucho, ¿no? Recién estamos unos cuantos años con esto, no mucho tiempo en la facultad con tema de la fotografía, ¿no? El arquitecto Rojas ya, que también es discípulo de Helio, había introducido este criterio fotográfico ya en clases y demás, ¿no? Entonces, yo también lo hago. Toda la cátedra en realidad hace mucho hincapié en esto, ¿no? Hay una pregunta, a ver, dice. Yo he estado un par de veces ahí en Santa Cruz también fotografiando para Sebastián, Sí, sí, que también es discípulo de Piñón. sí. Pero es impresionante cómo él trabaja ahí, una precisión ahí también. Esto está muy bien logrado, estos conceptos ahí prácticamente, ¿no? En las obras de él, ¿no? Qué bueno. Sí. Hay una pregunta, dice, para usted, ¿qué significa la fotografía desde su punto de vista? Abigail pregunta esto. Bueno. ¿Qué significa para la fotografía para mí, desde mi punto de vista, es hoy en día ya no lo sé si el concepto de fotografía es distinto de imágenes, ¿no? Porque como el digital se pone una otra cosa, ¿no? Que el concepto puro de grabar imágenes a través de la luz, ¿no? Yo pienso que, además de ser muy purista visualmente, mis fotos son bastante estructuradas, de que las estructuras son muy claras, ¿no? Por eso es muy fácil de la gente, de mi manera de fotografiar, ¿no? Porque quizá yo soy el fotógrafo que tengo eso más claro, ¿no? Es muy... Pero para mí una cosa es hacer buenas imágenes, que sobre todo con el avance de la tecnología, yo pienso que hacer buenas imágenes hoy en día no es, todos lo hacen, ¿no? Es algo que todos pueden hacer buenas imágenes. Pero tener un trabajo propio con una identidad visual, yo pienso que muy pocos logran, ¿no? Y tampoco y no hay nada que ver con el tema de ser profesional de fotografía, ¿no? Porque profesional solo quiere decir que la persona vive, o sea,
hace plata con fotografía, no hay nada que ver con calidad, o sea. Exacto. Entonces, o sea, para mí la fotografía es intentar poner su alma ahí visualmente, ¿no? Por eso encontrar un camino propio, ¿no? Que quizá es bastante difícil, ¿no? Porque es como me hicieron una vez que toda la gente sabe escribir, pero pocos son poetas, ¿no? Exacto, Literarios, sí. totalmente. Pero algo que O sea, puede ser útil para los alumnos. Una vez me dijeron, Xavier Monteis me decía, hablaba de Le Corbusier, él decía, si quieres ser como el toro, come lo que come el toro, no comas toro. En ese sentido, quería preguntarte, ¿qué referentes tiene Leonardo Finotti en el tema de fotografía? ¿Por dónde va? ¿Qué come Finotti en cuanto a fotografía para ser Leonardo Finotti? sí. No, en realidad, yo nunca he pensado en ser fotógrafo, entonces todo se pasó muy orgánicamente, muy casual, entonces no, no soy muy, nunca fui muy estudioso en tener referencias, entonces él llegó, o sea, yo estudié arquitectura en la Federal de Uberlândia, donde nací. Ujú. Tuve un contacto con una persona, un maestro, que fue muy, muy importante para mí porque él sí era verdaderamente apasionado por lo que hacía, que era fotografía. Pero en este contacto con él me interesó mucho, es como yo quería hacer algo apasionado como él. Entonces yo pienso que el magnetismo era mucho más la pasión de él por algo, o sea, que la fotografía en sí. Entonces, pero yo aprendí mucho con él, pero nunca he pensado en ser fotógrafo. Pero como él dedicaba mucho, yo era interesado, era interesado, empezamos a hacer cosas. En realidad yo fui regalado con una formación técnica muy importante que me permitió reflexionar mucho sobre la fotografía, ¿no? Ese es quizá el punto de partida. Interesante. Durante estos 5 años de formación, yo siempre inventamos cosas de proyectos, entonces, que me llevaron a explorar, aprender. Y cuando yo terminé, tampoco pensaba que iba a ser fotógrafo, pero ya hacía un par de trabajos de fotografía, no necesariamente, pero nunca, no tenía esto claro, que estudiar arquitectura y fotografía. Yo nunca pensaba que iba a ser así tan obvio ser fotógrafo de arquitectura, nunca he pensado. Y cuando yo gradué, yo fui para Europa y casualmente estaba en Portugal y conocí a un paisajista ahí increíble que se llamaba João Nunes de Carlos Ribas, que tenía un escritor llamado Proap. Y lo conocí casualmente, hice una prueba de fotografiar su obra en un parque ahí en Lisboa. Y ellos les gustaron mucho, me pidieron para fotografiar toda su obra. Entonces, por ellos que yo me transformé, y fue bastante interesante porque ellos eran uno de los más importantes en Portugal, trabajando con los otros arquitectos, y por eso decidí arquitectura, ¿no? Interesante. Preguntan también los alumnos
¿Qué toma usted en cuenta para elegir qué fotografiar? ¿Qué arquitectura fotografiar? Una cosa es los encargos, otra cosa son estos proyectos de autor. Lo que yo he percibido muy tempranamente es que, sobre todo en Latinoamérica, existía una preocupación con la memoria, ¿no? Entonces, empecé a hacer un esfuerzo de documentar, ¿no? Sobre todo el moderno en Latinoamérica. Como tú decías, el Paulo Méndez da Rocha, yo propuse la 2G de Paulo antes que él ganara el Pritzker. O sea, entonces, pero un par de meses antes, cuando él ganó, yo estaba haciendo, pero ahí se cambió en otra cosa. No pienso que es la mejor 2G que hay, pero porque se adelantó una cosa que iba a ir en otra dirección para que saliera quizá más rápido, ¿no? Sí, yo hablando de eso quería decir algo que está bueno decirlo, ya que estás tú aquí presente, ¿no? Tienes un archivo que lo comentas en tu página web que es espectacular, que le ha servido de base a muchos alumnos en la CHAF, en Barcelona, y obviamente en Latinoamérica poco a poco, al menos en Bolivia, se está difundiendo, ¿no? Y los alumnos pueden tener acceso a esto que antes no existía, nadie conocía. Yo, por ejemplo, cuando hacía el trabajo, me habían sugerido ya el grupo de investigación que seguía obviamente tu trabajo porque hacían énfasis mucho en buscar recolectar la arquitectura moderna un poco en Barcelona, ¿no? De Latinoamérica. Ajá. Y yo así que te conocí, ¿no? Así conocí tu trabajo, vi que tenías muy bien fotografiado el trabajo de Paulo Méndez, entonces es fundamental y hay que decirlo ahora, ¿no? Más que decirlo cuando ya seas viejito. Me parece que ahora está bien decirlo, ¿no? Agradecerte por eso de parte mía y de todos los que hace sus tesis, sus doctorados, su material, ¿no? Me parece un gran aporte, un gran aporte, totalmente. Ese fue un esfuerzo que hago bastante grande porque es como... Ahora ya cambió mucho, ¿no? Pero cuando yo empecé hace 15, 20 años a hacer no tenía nada muy organizado todo. O sea, ahora está más de moda de los fotógrafos salir en crear esto, pero Claro. no fue un trabajo y yo soy muy bajo perfil, entonces yo prefiero tener una página que es como invisible ahí, para que la gente sorprenda y no tener una página para demostrar que soy un buen fotógrafo, ¿no? Bueno, yo creo que no hay nada que demostrar porque las fotografías te dicen solas, ¿no? El trabajo habla solo. Por No sé eso, si Mal quieres comentar algo. También agradecerle ya a Leonardo. Yo creo que podemos ir un poco cerrando esta charla, que creo que es una de las más importantes del ciclo, ¿no? Sí, primero agradecerle el tiempo que nos ha brindado. Me imagino en la agenda que puedes tener, el tiempo para nosotros, para nuestro taller, para nuestros alumnos. Felices de escuchar la charla y sí, agradecerle que no solo su material le sirve a nivel de posgrado por allá, sino que también lo utilizamos aquí en el taller. Y muchas veces hay tantas preguntas que nos hacemos alrededor de tus fotografías.
conocer al ojo que saca esas fotografías es realmente, es un día especial, yo creo que para todo el taller, así que muchas gracias. Muchas preguntas, en la mayoría de los casos te agradecen, te dicen cómo te inspiras, cuáles son tus referentes. Yo creo que ellos están como que ansiosos por conocer más detalles tuyos y siempre les decimos con Cristian, pasen a su página, lean, vean ahí. Entonces, yo en verdad te agradezco tu tiempo y la dedicación del día de hoy. Gracias a todos. Un gusto. Después mándame el grabado ahí para que yo tenga acá en mi archivo. Claro que sí, te voy a mandar el video editado, porque hacemos una pequeña edición sin bloopers. Y de nuevo, ya a manera de cerrar oficialmente, agradecerte realmente por darte tiempo. Seguro que estás con 1000 cosas, pero darte un tiempo para darnos esta conferencia es impagable, ¿no? Vamos a seguro verla y vamos a seguir tu página y seguir tu trabajo de cerca. Sería lindo poder coordinar algo para que lleguen los libros, porque sé que hay bastantes libros que publicas. Podemos verlo más adelante, a ver cómo se puede hacer esto para que tenerlos en físico en Bolivia sería inédito. Sí, sí. Cris, también invitarte para que cuando todo mejore y volvamos tal vez a una normalidad o ya podamos viajar o te animes a que vengas acá a La Paz, porque creo que nuestra ciudad te va a ofrecer unos ángulos especiales para fotografía. No, seguro que sabe que es una ciudad muy peculiar para fotografía. No, me encanta La Paz. Hace mucho que yo he ido, pero fui una vez solamente en 99, pero me encantaría volver. Bueno, serás bienvenido y tienes unos guías turísticos. Podemos fotografiar las noches paseñas. Está interesante. Con el Cristian las noches, conmigo los días, entonces estamos todos armados ahí. Muy bien. Nuevamente agradecerte de parte de todo el grupo docente. Gracias. Chao. Abrazo, chao, chao. Desconecto. Gracias. Termino.